espero conozco a varios de ustedes, ¿sí? Y bueno, me dio el doctor Rosas la oportunidad precisamente de expresarles lo que se está haciendo sobre la certificación de las personas con discapacidad, ¿sí? Y verlo desde el punto de vista clínico, porque a fin y al cabo nosotros precisamente somos quienes vamos a certificar, ¿sí? Ya sea nosotros o ya sean los médicos, y precisamente ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Entonces el tema de hoy precisamente le dimos el nombre de lo que es En Camino hacia la certificación de las personas con discapacidad. Porque bueno, en este momento aún no se ha realizado, ¿sí? Y se tiene pensado realizar, no sé a partir de cuánto, porque de aquí a lo que sean todos los trámites legales, y bueno, les daremos qué es lo que se ha enfocado, ¿sí? Y bueno, empezaremos primero porque entiendan por qué las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos de lo que es la CIE 10, que pronto será la CIE 11, de lo que es la CIF y lo que se maneja hasta ahora, que es la CIE 9MC. Bien. Quizá nosotros ya no estemos en el ámbito de lo que es los hospitales. Muchos de ustedes trabajan en hospitales, pero no es a nosotros quien nos corresponde hacer las hojas de egreso hospitalario. Quienes sí lo realizan son los hospitales, como el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Seguro Social en su unidad Centro de Rehabilitación, que es la hoja de egreso hospitalario. ¿A qué se refiere con la hoja de egreso hospitalario? Pues la hoja de egreso hospitalario se refiere precisamente a cuando el paciente estuvo hospitalizado y egresa, ¿sí? Vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, es que son muy pequeñas, ¿sí? Entonces apenas si se alcanzan a ver. Pero bueno, aquí en la hoja de egreso hospitalario se llenan muchos documentos, muchos datos, pero el principal dato es el de afección principal. El por qué el paciente egresa del hospital. Aquí el médico, bueno, pone secuelas de enfermedad cerebrovascular. Esta enfermedad, ¿sí? El médico lo pone por escrito, ¿sí? Entonces, aquí existe un código que es el código CIE-10, el cual no corresponde al médico llenarlo. Aquí a quien corresponde llenar este documento, perdón, es a los codificadores. Esto lo hacen a nivel hospital. Permítanme tantito, voy a toser. Bien, disculpe, me secó la voz, ¿sí? Otros documentos que llenan precisamente es qué es la intervención que se le hizo a la persona. Y en este caso dice que otras operaciones plásticas sobre el músculo, tendón y fascia y posoperado de alargamiento del tendón de Aquiles y el flexor propio del pulgar, ¿sí? Entonces, aquí el médico igual pone lo que le corresponde al médico, ¿sí? ¿Qué intervenciones se le realizaron? Entonces, esto lo anota el médico y el código, también tiene un código, ¿sí? Le corresponde a los codificadores, le corresponde al hospital, ¿sí? Entonces, esto realiza el médico. En el hospital, el codificador lo que va a hacer es asignarle un código de acuerdo a lo que es la CIE 10. Sí, entonces el código que le corresponde al CIE 10 es la SI 69, secuelas de enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Y también le va a corresponder poner el código precisamente de la intervención médica que se realizó. En este caso es el 83.85, otro cambio en longitud del músculo tendón. Está acortamiento de tendón de Aquiles, alargamiento de tendón popliteo, plicatura de tendón, y en este caso se hizo una tenotomía plástica del Aquiles, ¿sí? Entonces, esta parte es la que corresponde al médico
Y esta parte es la que le corresponde al codificador, porque creo que a ninguno de nosotros nos enseñaron a codificar en lo que fue nuestra carrera, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Este es afecciones tratadas, diagnóstico finales, ¿sí? Esta persona fue ingresada por una hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿sí? El tratamiento que se le realizó fue implantación o sustitución de prótesis coclear de canal múltiple. Bueno, y esto no se debería de poder, masculino de 4 años con diagnóstico de hipoacusia neurosensorial. Esto no va aquí, porque este es el procedimiento diagnóstico terapéutico o quirúrgico que se le realizó al paciente. Entonces, quien llenó esta parte no va, esto sí va en la información previa precisamente que se pone del paciente. Bien. El código que le corresponde a una hipoacusia conductiva neurosensorial es H90. Y esto es lo que incluye y lo que excluye. Bien, a mí no me corresponde darle lo que es la CIE-10, porque bueno, para eso hay un curso, pero para que sepan que existe. Esto le corresponde hacerlo al codificador. Al igual, el código que le corresponde a lo que son los procedimientos médicos, en este caso, ¿sí? Es el 20.98, implantación o sustitución de prótesis coclear de canal múltiple, ¿sí? Y bueno, lo que incluye, lo que excluye. Entonces, esto no corresponde al médico. Bueno, ya vimos que está esta información. Esta información nosotros podemos ingresar a la base de datos y si queremos saber más, sí, ingresamos. Pero vean, ¿sí? Cómo la hipoacusia neurosensorial bilateral, ¿sí? Corresponde a la sordera congénita y excluye todos estos otros diagnósticos, ¿sí? Eso no nos corresponde a nosotros realizarlo. Esto no es bueno, muchos de ustedes pueden tomarlo, pero el médico, ¿sí? Tiene que llenar, esto es nada más lo que le corresponde a lo que realizó el médico, pero previo hay una gran información que se tiene que realizar y posterior también hay otra bastante información que se tiene que realizar. Quienes hayan realizado esto, sí seguramente sabrán que hasta preguntan qué lengua indígena, si habla alguna lengua indígena y qué lengua indígena habla, ¿sí? Por experiencia, a mí me ha tocado, yo exploro bases de datos y, por ejemplo, ahorita estoy explorando la de, eh, ¿cómo se llama? Fractura de cadera. Y en realidad hay muy poca información sobre esto. No digo que no sea necesaria, sí es necesaria, pero en nuestro ámbito lo ocupamos quizá muy poco. Esto sería más para el ámbito social. Pero bueno, continuamos, ¿sí? Esta información, la que yo les di, se va a resumir en esto. Me asomé precisamente a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud del Sistema de Información de la Secretaría de Salud, ¿sí? Disponible hasta el 2022, ¿sí? Y este es la liga que ustedes pueden oprimir para que les salga esta información. Entonces, esto es lo que ellos informan. La tabla de egresos hospitalarios a nivel nacional del 2021, en donde vean cuáles son las principales afecciones, ¿sí? Las causas obstétricas directas, excepto aborto y parto único espontáneo. Solo morbilidad. El parto único espontáneo. Y vean cómo sintetizan ellos toda la información que nosotros damos en traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa. Aquí van todas las fracturas, ¿sí? Aquí van todas las lesiones, aquí, o sea, de toda la información en esto se resume. Y bueno, fueron tumores malignos, insuficiencia renal, el COVID en el 2021 se presentó bastante, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, aborto, solo morbilidad, personas en contacto con servicios de salud para procedimientos y colelitiasis y colecistitis, ¿sí? Toda la información que nosotros dimos, ¿sí? Se resume en eso. Continúa. Si quieres, pásamela de nuevo. Bien. Ahora,
¿Cuál es esta? Precisamente es la hoja de lesiones, ¿sí? En donde aquí se dijo que tienes una fractura de clavícula derecha y aquí el médico no codifica, ¿sí? Entonces, a esa fractura de clavícula derecha le Adelante. Buenos días, señora. Dígame cuál dice. Su pie, fíjense, ya, pues ella tenía una hemática neuronal, no habla. ¿Ya había venido antes, no? Sí, usted era que me atendía antes, yo creo que sí, se ha hecho, ¿no? Sí, no, pero yo siempre estaba. La hoja de lesiones se llena en lo que es urgencia, ¿sí? Y aquí entró por una fractura diafisaria de tibia y peroné derecho. El código que le corresponde es el S82.2, fractura de la diáfisis de la tibia, con o sin mención de fractura del peroné, ¿sí? Aquí podemos nosotros ser muy explícitos, pero al asignar el código, esta especificidad se retira, ¿sí? Pero bueno, el médico está cumpliendo con lo que debe de realizar, dar un diagnóstico. Y el codificador a quien le va a corresponder es asignarle el código, ¿sí? Bien. Ahora, ¿esto en qué se está resumiendo? Bien, en las principales afecciones por las que se atiende lesiones en urgencias, sí, estos son los principales diagnósticos, que también son muy resumidos. Efecto tóxico de contacto con animales venenosos, síndrome de maltrato, herida de cabeza, herida de muñeca, traumatismos superficiales, ¿sí? Que afectan múltiples regiones del cuerpo, traumatismo intracraneal, traumatismo superficial del brazo, y bueno, aquí ya está más específico, fractura de antebrazo, herida de la pierna, traumatismo de regiones no específicas del cuerpo, ¿sí? Pero vean cómo la información que nosotros damos se resume en estas grandes grupos de lesiones. E igual, ustedes se pueden encontrar aquí esta información. Ahora, vamos con lo que es la certificación de defunción, ¿sí? Este es un certificado de defunción que llenó el médico. Esto, bueno, a ver si se alcanza a ver. Es insuficiencia, ¿sí? Respiratoria aguda, ¿sí? Y el diagnóstico que dan es neumonía viral por COVID. Aquí, como ustedes ya ven, aquí también el codificador le va a dar el J96.0 y el J12.9 y el U07.1. Este es el código de urgencia que se aplicó por parte de la OMS a lo que fue el COVID. Y ellos ya aplican las reglas, ¿sí? Y le asignaron el U07 como el principal diagnóstico. Otro diagnóstico, ¿sí? Es la cetoacidosis diabética y caso sospechoso o probable de COVID. A este precisamente se le dieron estos códigos, ¿sí? Que lo asignó, vamos otra vez, los codificadores, no el médico, ¿sí? Y bueno, también siguen sus reglas y utilizó el U07.2 que se le asignó precisamente a probable COVID. Toda esta información, ¿cómo se ve reflejada? Muy bien, pues estas son las principales causas de enfermedad que se reportaron en el 2021. Y vean cómo también toda la información se reúne en grandes grupos y empezando precisamente por lo que es enfermedades del corazón, que fue la principal causa de morbilidad y ha sido la principal causa de morbilidad por muchos años, ¿sí? Y aquí sí se mide por tasas. El COVID fue la segunda causa de muerte en el 2020, porque bueno, tenemos información hasta el 2020, sí, la diabetes mellitus, y bueno, aquí siguen las siguientes, las principales causas de muerte con una tasa por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, hubo un cambio completo en el 2020, donde COVID fue la segunda causa de muerte. Entonces, toda esta información, ¿sí? Para eso se utiliza la familia de clasificaciones, ¿sí?
esta familia proporciona el marco conceptual para codificar. Para eso es las clasificaciones. Codificar un amplio rango de información relacionado con la salud. Para diagnóstico etiológico, que es, hablamos de la CIE-10, funcionamiento de discapacidad, hablamos de la CIF, motivos para contactar con los servicios de salud, que hablamos, motivos y procedimientos médicos, esto hablamos. En México actualmente utilizamos lo que es la CIE-9MC, ¿sí? Más adelante será la clasificación de procedimientos ICHI en inglés, ¿sí? En donde la intención es emplear un lenguaje estandarizado y unificado que posibilita la comunicación sobre la salud y la atención sanitaria entre diferentes disciplinas, ciencias en todo el mundo. Es decir, nos sirve para comparar y para realizar estadísticas a nivel estatal o municipal, estatal, nacional e internacional. Aquí en México, el E14 corresponde a diabetes mellitus, ¿sí? Si lo comparamos diabetes mellitus con Estados Unidos o con otro país, ¿sí? Va a ser el mismo diagnóstico. Ahora, por ejemplo, el D450 corresponde a caminar o andar, ¿sí? Eso también es un código que nos va a hablar sobre todo de lo que es actividad, participación. Y bueno, ahorita no vamos a hablar de los motivos o los procedimientos médicos porque todavía estamos en esa nueva clasificación todavía se está probando y aquí estamos utilizando la que se realizó previamente, que es la CIE-9MC. Estas son las clasificaciones que se están utilizando actualmente. La CIE-10, la CIF y la de procedimientos, el CIE-10MC. De esta información, ¿sí? En México lo que principalmente se registra es los motivos, los diagnósticos etiológicos, que es la CIE-10. Hasta el momento, ¿sí? Muchos, bueno, yo que imparto lo que es la aplicación clínica de la CIF, ¿sí? Hasta el momento solamente, bueno, el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? Recopila información sobre funcionamiento de discapacidad. Yo le llamo diagnóstico, aunque en la Dirección General de Información en Salud, ellos no están de acuerdo que es un diagnóstico. La Dirección General de Información en Salud es precisamente quien se encarga de recopilar la información y es la encargada precisamente de lo que es la familia de clasificaciones, de que se lleve de manera adecuada. Pero si el médico en este caso no da un informe de qué es lo que está afectado, ¿cómo se va a poder codificar si no existe un diagnóstico? ¿Sí? Entonces, nosotros le llamamos un diagnóstico CID o un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad. En eso no hemos llegado a un acuerdo precisamente con la de GIS, porque bueno, decirles que la de GIS hasta el momento, ellos se encargan de codificar y no son médicos. ¿Sí? Bien. Y en camino vamos precisamente para lo que es la nueva clasificación, ¿sí? En donde aquí están las clasificaciones relacionadas, que no vamos a hablar en ese momento de ello, y ellos le llaman un componente fundamental, que va a consistir en lo que es la clasificación internacional de enfermedades, la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, y la clasificación de intervenciones en salud, ¿sí? Y esto, ¿sí? Va a dar clasificaciones, tabulaciones, estadísticas derivadas. Todo esto, ¿sí? Se va a realizar con lo que es la CIE-11, que es lo que habíamos dicho, la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud relacionados con diagnósticos, lesiones, hallazgos y atención primaria.
la CIE-10, la CIF, sí, ICF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud, y describe el estado de salud funcional y el impacto social, el modelo biopsicosocial. Y la ICHI, que son intervenciones para el tratamiento y la prevención y el diagnóstico. Es medicina, enfermería, rehabilitación, laboratorio, imagen, ecografía, salud pública, ¿sí? Esto se tenía pensado que en México se implementara en el 2024. Pero para poder implementar todo esto, se tiene que tener recursos económicos. Así como va el mundo, no hablo México, hablo del mundo, en donde hay otras prioridades de salud. Otra está, bueno, está primero lo que fue la pandemia del COVID y ahora está la guerra entre Ucrania y Rusia, que está repercutiendo a nivel mundial en las economías, ¿sí? Dudo mucho que haya suficiente dinero para poder implementar y poder cambiar precisamente eh, los sistemas de computación de todas las instituciones para poder implementar esto. De que se está capacitando, pero aún, ¿sí? Y esto lo tienen que realizar los codificadores. ¿Quiénes son los codificadores? Es personal administrativo, no forzosamente personal de salud, ¿sí? Que se encarga precisamente de asignar al diagnóstico que dio el médico. Aquí es importante que diga yo el médico, ¿por qué? Porque en México quien está encargado legalmente del paciente es el médico, ¿sí? Lo pueden acompañar después otro personal de salud, como son enfermería, como son terapeutas físicos, ocupacionales, ¿sí? Como son otro personal de salud, psicología que intervenga, pero el responsable legal, quien cuenta la firma, ¿sí? Es el médico. Entonces, el codificador, sí es el quien se encarga de darle un código al diagnóstico que puso el médico, ¿sí? Este codificador se capacita y lo capacita precisamente la Dirección General de Información en Salud, en donde ellos imparten cursos, en donde capacitan a personal administrativo, ¿sí? Que se encargue básicamente en hospitales de asignarles código a todos estos, ¿sí? Muchos se capacitan en la marcha, ¿sí? En su hospital. Y creo que está ocurriendo ahorita de que a los médicos, en los sistemas de salud, los sistemas informáticos, ¿sí? Ya les están dando a escoger, ¿sí? Un diagnóstico directamente de la CIE-10. En nuestro caso, como ocurre en la CIE, ¿sí? Pero primero nosotros tenemos que tener en mente cuál es nuestro diagnóstico etiológico, ¿sí? Y eso lo hacemos en nuestra nota médica. No todas las instituciones tienen un expediente clínico electrónico. Muchas ya lo tienen, muchas otras no la tienen. Y quizá quienes ya lo tienen se van directo a los códigos que están ya en lo que es el sistema informático. Ya ahí está lo que es el catálogo de la CIE-10 y en nuestro caso el catálogo de la CIE, ¿sí? Y también no sé, bueno, no me he asomado a ver si ya está el catálogo de lo que es el ACIE 9MC, más adelante el AICH. Bien. Quienes ya hayan tomado el curso de la CIF, bueno, ustedes ya saben que nosotros damos un diagnóstico de funcionamiento y discapacidad o un diagnóstico CIF, como algunos también le llaman, pero sí es un diagnóstico, ¿sí? Que dicen, es que la CIF no habla de diagnóstico. No, la CIF no va a hablar de diagnóstico porque la CIF es una clasificación, ¿sí? Pero ¿de dónde se va a obtener esa información? Bueno, ya todos ustedes conocen y van a ver en repaso precisamente de lo que estamos hablando sobre lo que es la CIF.
que le llama funcionamiento. Es un término genérico que incluye funciones corporales, estructuras corporales, actividad, participación, e indica los aspectos positivos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales. El funcionamiento es el ver el vaso medio lleno, ¿sí? Bien, entonces aquí ejemplificamos precisamente con la vuelta ciclista de los domingos, en donde estos niños quizá tengan una condición de salud, o bueno, es un niño sano, que también es un diagnóstico, ¿sí? En donde sus funciones y estructuras corporales no están afectadas, en donde realizan la actividad de caminar o andar en bicicleta y participan precisamente con otras personas en lo que es la vuelta ciclista, ¿sí? Y bueno, aquí, bueno, ellos no tienen barreras, ¿sí? Como es el tráfico, no tiene la barrera de los semáforos, ¿sí? Entonces se desplazan libremente por el Paseo de la Reforma los domingos. ¿Qué es discapacidad? Es un término genérico que incluye déficit o deficiencias en función de estructura, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores contextuales, factores ambientales y personales, ¿sí? Ahora mismo ejemplificamos la misma vuelta ciclista que ocurre los domingos en el Paseo de la Reforma, en el mismo sitio que es el Ángel de la Independencia, en donde vemos a una persona que tiene una condición de salud que le está afectando, al menos lo que alcanzamos a ver aquí, la marcha, la función de la marcha. La razón o qué estructura está afectada no lo sabemos, ¿sí? Lo que le está limitando es el caminar o el andar como actividad. Como participación, ¿sí? Él se está tratando de integrar precisamente a lo que es esta vuelta ciclista, y vemos aquí la barrera que existe para subir al Ángel de la Independencia. Si ustedes van entre semana, verán que precisamente hay mucho tráfico y no hay accesibilidad o no hay rampas para poder subir precisamente al Ángel de la Independencia. Aunque esta persona tiene como facilitador lo que es la silla de ruedas, bueno, tiene que tener una gran condición de salud y una fuerza suficiente para poder acceder en silla de ruedas y subir escalones, ¿sí? Ustedes, como médicos de rehabilitación, sí sabemos todo lo que genera esto. Entonces, discapacidad es ver el vaso medio lleno. Bueno, este es el perfil de funcionamiento de discapacidad que yo muchas veces les he dicho que nos tenemos que grabar, en donde aquí hay las interacciones entre los componentes de lo que es la CIF. La condición de salud, ya sea un trastorno o enfermedad, nos puede causar deficiencias en lo que es las funciones y estructuras corporales, la parte fisiológica y la parte anatómica, limitaciones en la actividad, lo que puedo realizar yo como persona, restricciones en la participación, mi interacción con el medio ambiente, y los factores ambientales, la relación que hay como facilitadores que te pueden ayudar o como barreras, su ausencia o presencia. Y siempre vamos a tomar en cuenta lo que son los factores personales, que estos no se codifican, pero bueno, el ser mujer o el hombre en algunas culturas va a ser una parte muy importante que va a influir. El ser niño, el ser adulto, joven o el ser persona mayor también va a influir. El ocuparme yo como médico o ser albañil también va a influir. En algunas ocasiones la religión sí puede ser un facilitador o puede ser una barrera, ¿sí? Muy bien, entonces siempre hay que tener esto en mente cuando vayamos a dar un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad. Y esto ocurre precisamente cuando, bueno, ya quienes estén ocupando la CIF y, bueno, quienes estén ocupando lo que es el perfil de la CIF, que es ver a la persona desde un punto biopsicosocial, ¿sí? Ya vamos haciendo nuestra idea cuando llega el paciente, ¿no?
de que llega, lo veo caminando, lo veo si va acompañado, le empiezo a preguntar, empiezo a ver si a ver cómo camina, empiezo a detectar si me escucha, si no me escucha, si me responde lógicamente a lo que yo le estoy preguntando, si él se expresa de manera lógica, ¿sí? Le solicito que se desplace para que yo lo pueda revisar. La persona, el paciente, veo si se desplaza solo, le solicito se quite, que se siente, le solicito que se vista, que se quite sus zapatos, veo si lo realiza o con qué dificultad lo realiza, lo exploro, le pregunto qué dificultades tiene. Entonces, aquí precisamente yo ya estoy viendo el perfil de funcionamiento y discapacidad que en ese momento yo puedo revisar. La participación, yo no estoy en el contexto de la persona para poder ver cómo está participando. Eso yo se lo tengo que preguntar, ¿sí? ¿Qué, qué dificultades tiene usted para realizar o qué su enfermedad, qué es lo que le está dificultando realizar en su casa o en su trabajo? ¿Trabaja, no trabaja? Y la persona ya empieza a expresar precisamente lo que está ocurriendo. Y veo en este caso si viene acompañado, si lo ayudan a caminar, si viene con muletas, si trae férulas, si le falta esto, entonces también yo lo empiezo a revisar. Entonces empiezo a hacer precisamente mi perfil de funcionamiento y discapacidad. Ahora vamos con las definiciones. ¿Qué es una condición de salud? Es un término genérico que incluye enfermedad, ya sea aguda o crónica, trastornos, traumatismos y lesiones. Y una condición de salud puede incluir también otras circunstancias como el embarazo, el envejecimiento, el estrés, las anomalías congénitas o predisposiciones genéticas. Las condiciones de salud se codifican precisamente con las ciencias. Aquí vemos imágenes en donde nos puede ejemplificar lo que es en este caso, una enfermedad cardíaca, ¿sí? No, expresamente no podría decirles. En este caso, algún problema pulmonar. Aquí vemos una deformación en cara, ¿sí? Aquí vemos también un diagnóstico de origen genético. Aquí vemos a las mujeres embarazadas. Y bueno, aquí vemos precisamente una persona de la tercera edad en donde ya es el envejecimiento, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Nosotros le llamamos condición de salud, habrá quien le llame un diagnóstico etiológico y esto lo codifica con las CIE-10. Como estamos hablando del funcionamiento de discapacidad, nos vamos a conducir como condición de salud. Bien, el primer componente, el que nosotros vamos a ver, precisamente es el componente de lo que es las funciones corporales, ¿sí? Y eso se refiere son las funciones de los sistemas, incluyendo las funciones psicológicas. Esto es la psicología, la fisiología, ¿sí? La fisiología precisamente ve los sistemas, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el sistema neuromusculoesquelético, ¿sí? Esos son los sistemas. Las estructuras corporales son estructuras que son las partes anatómicas, tales como los órganos, las extremidades y sus componentes. Todo esto nosotros lo sabemos en nuestra área de manera muy sistemática y lo sabemos a profundidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando esto falla? Bueno, le vamos a llamar deficiencia, ¿sí? Son problemas en las funciones o estructuras corporales. Cuando hay alguna alteración ya sea en la función corporal o en la estructura corporal, le vamos a llamar deficiencia, ¿sí? Vemos, este es un caso en donde esta niña tiene una catarata congénita, entonces, ¿qué función va a estar alterada? La función visual. ¿Qué estructura es la que está alterada? Pues está alterado el ojo y específicamente el cristalino, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo y bueno, podemos tener muchos ejemplos. Y es la parte en que el médico interviene en lo que son las funciones y estructuras corporales, ¿sí?
es donde el médico prescribe, es donde el médico diagnostica, es donde el médico interviene, ¿sí? Precisamente porque es lo que le corresponde y para lo que estudiamos los médicos, ¿sí? Esta información la vamos a detectar cuando nosotros en el interrogatorio, cuando manifiesta la sintomatología que tiene el paciente. ¿Y cómo lo vamos a verificar? Pues lo vamos a verificar con lo que es la exploración física, los estudios de laboratorio, los estudios de imagen, ¿sí? Entonces, es ahí donde el médico y donde anteriormente se ubicaba solamente para certificar en la parte de función y estructura, ¿sí? El modelo biopsicosocial nos habla precisamente de 4 componentes. En este caso, el primer componente es estructura corporal, de función corporal, y el segundo componente es estructura corporal. Ese es el que nos corresponde al médico llenar. El siguiente componente está dividido en 2 partes. El primer componente es lo que es actividad, ¿sí? Que es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Este niño se está vistiendo y lo está realizando él solo. Él no tiene dificultad para vestirse ni en este caso se está abotonando. Limitación en la actividad son dificultades que un individuo puede tener en el desempeño o realización de la actividad. Hablamos en este caso precisamente esta persona. Esta persona tiene una hemiparesia y en la cual tiene dificultad para vestirse por ella sola. Entonces tiene una limitación en el vestido, en donde vean cómo la mano izquierda la tiene recargada y ella se está auxiliando únicamente de la mano derecha para poder vestirse. Inclusive aquí vean cómo esta persona tiene una férula que coloca en su tenis, ¿sí? Entonces, esto es una limitación en la actividad y representa la perspectiva individual de lo que es el funcionamiento. Vamos a hablar ahora de lo que representa la perspectiva social del funcionamiento, que es la segunda parte del tercer componente, que es actividad, participación. Participación es el acto de involucrarse en una situación vital. Vital está traducido en el español de España, el castellano. Vital para nosotros es algo de vida o muerte. Aquí se tiene que decir en una situación que vive la persona o vivida, ¿sí? Entonces, yo digo que la participación, para que podamos entenderle todos, es la interacción de la persona, ¿sí? Con su medio ambiente. En este caso, el ambiente social, el ambiente físico, el ambiente actitudinal, ¿sí? Eso es participación. Lo ejemplificamos con este niño, ¿sí? Que vean, tiene una deficiencia, vamos a hablar, una deficiencia en la marcha, ¿sí? Por su estructura, bueno, bueno, no voy a dar diagnósticos porque no corresponde en ese momento y no voy a inferir, pero lo que alcanzo a observar es que este niño tiene una limitación, una deficiencia en lo que es la marcha, ¿sí? Tiene una deficiencia, estructura, no puedo decirles en este momento, puedo suponer mucho, pero bueno, como no tengo seguro qué es lo que tiene, no voy a inferir, ¿sí? Tiene una limitación en el caminar o el andar, ¿sí? Pero este niño en el juego no tiene restricción, porque tiene facilitadores que le están ayudando. En este caso, el niño que viene en silla de ruedas es su facilitador, la actitud positiva de sus compañeros que lo están integrando al juego, ¿sí? Y en este caso, el ambiente físico, en donde en este momento, en este lugar, no tiene barreras y ellos pueden jugar, ¿sí? Entonces, este niño, a pesar de su condición de salud, a pesar de las deficiencias que tiene y las limitaciones que pueda tener, sí está participando.
Restricción en la participación son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en esta imagen? La condición de salud que tiene este adolescente, no sé cuál sea. Puede ser un hemangioma, puede ser, podemos poner muchas cosas, ¿sí? Pero estamos observando precisamente que él tiene restricción en la participación con sus compañeros por la actitud en este momento que están teniendo sus compañeros hacia él, ¿sí? Vean cómo al parecer se están burlando y este niño inclusive está llorando, ¿sí? Entonces le están haciendo bullying. Este niño sí tiene una restricción en la participación. Entonces, este es el tercer componente que consta de lo que es actividad-participación. Cuando hay un problema en la actividad, le vamos a llamar limitación, y cuando hay un problema en la participación, le vamos a hablar como restricción. Este es un ejemplo que siempre se los pongo, pero bueno, es para que todos ustedes entiendan de dónde vamos a obtener la información para dar un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad. Esta es una mujer de 72 años de edad con diagnóstico de osteoporosis. Desde hace 3 años no se ha tomado el medicamento por falta de recursos económicos. No sabe leer, vive en un área rural con camino escarpado, se cae al salir de su casa por la noche, por lo que se fractura la cadera izquierda. Fue llevada al hospital por su hija, quien se encarga de cuidarla. Fue tratada quirúrgicamente por fractura de cadera izquierda. Actualmente está en su casa, se desplaza con andadera con dificultad. Le ayudan a bañarse y vestirse. No realiza los quehaceres de su casa. No puede salir a la letrina, por lo que utiliza un cómodo. Le traen el agua del río para preparar sus alimentos. En la exploración, sí encontramos una marcha claudicante. Hay una deficiencia en la movilidad de la articulación de la cadera, una flexión de 90 grados y una abducción de 10 grados. Esto está acompañado de dolor con una escala visual análoga de 6, ¿sí? Y la fuerza muscular global de miembros inferiores, el derecho es 4 y el izquierdo es 2, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos un resumen de lo que es la condición, bueno, el perfil de funcionamiento y discapacidad de esta persona. Muy bien. Vamos a iniciar por lo que es la condición de salud. Esta persona tiene un diagnóstico de osteoporosis y se fracturó la cadera. Esta es la condición de salud, ¿sí? Muy bien. Acordémonos que el próximo componente que vamos a buscar es la función. Yo les comenté que la función la vamos a encontrar principalmente en lo que es la anamnesis, como los síntomas que presenta la persona, ¿sí? Lo que es la exploración física y lo que son los estudios. En este caso podrían ser de laboratorio. Nosotros aquí únicamente contamos con lo que es la exploración física, ¿sí? En donde observamos que es una marcha claudicante, hay una deficiencia en la marcha, hay una deficiencia en la movilidad articular de cadera izquierda. Aquí ya lo está diciendo, una flexión de 90 grados, una abducción de 10 grados, y está acompañado de dolor, un EVA de 6. La fuerza muscular global de miembros inferiores es 4,2. Hay una deficiencia principalmente en la extremidad izquierda, ¿sí? Entonces ya tengo cuáles son las funciones que están alteradas. ¿Qué estructura es la que está alterada? No tengo una radiografía, pero me están diciendo que se fracturó la cadera izquierda. Entonces es la estructura anatómica, ¿sí? Vamos a hablar de actividad, lo que la persona puede realizar. Aquí me está diciendo que la señora se desplaza con una andadera, ¿sí? Hablamos de que no está caminando de manera normal y se tiene que auxiliar de una andadera para desplazarse, ¿sí? Entonces aquí vemos que el caminar, andar tiene dificultad. El baño y el vestido también le ayudan. También tiene una limitación en el baño y en el vestido. Tiene limitación para realizar los quehaceres de su casa. Es algo que ella podía realizar por ella misma y actualmente no lo realiza, ¿sí? Estas son las principales limitaciones en actividad que tiene la persona. Ahora, ¿qué
restricciones tiene. Acordémonos que las restricciones es la interacción de la persona con el medio ambiente. ¿Qué ocurre en las áreas rurales? ¿Sí? Muchas veces la persona no ¿sí? Utilizan letrina, ¿sí? La letrina regularmente se encuentra fuera de la casa, no dentro de la casa, ¿sí? Entonces dice que la señora no puede salir a la letrina por lo que utiliza común. Entonces tiene una restricción para acudir a la letrina, ¿sí? Otra cosa que dice es de que la señora le traen el agua del río para preparar sus alimentos. La señora también se tenía que desplazar al río por el agua, ¿sí? Es otra restricción que tiene. Ya vimos cuáles son las principales limitaciones y restricciones que tiene y dónde lo vamos a encontrar. Muy bien, ahora, ¿qué facilitadores, barreras tiene? ¿Sí? Vamos a ir leyendo, ¿sí? Por principio de cuentas, dice que la señora no se ha tomado el medicamento en 3 años. Es decir, esta es una barrera. El medicamento que se le prescribió no se lo ha tomado, ¿sí? Dice que por falta de recursos económicos. Esa es otra barrera, ¿sí? La persona no tiene recursos económicos para poder comprar el medicamento. Vive en área rural con camino escarpado. Otra barrera que tiene la persona, ¿sí? El camino irregular, ¿sí? Bueno, la noche quizá también sea otra barrera, ¿sí? Y bueno, estas son las principales barreras que vamos a encontrar, ¿sí? Dice en segunda parte, ¿sí? Que es su hija quien se encarga de cuidarla. Este es un facilitador. También dice aquí que se desplaza con andadera. Este es otro facilitador. Y que bueno, ya que no puede ir al baño, ya no se puede desplazar a la letrina, pues utiliza un cómodo. Este es otro facilitador. Entonces nosotros ahorita ya hemos visto lo que son los 4 componentes. Bueno, iniciando por la condición de salud, ya detectamos lo que es la condición de salud, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que son los factores personales que siempre los vamos a tener en cuenta, ¿sí? Muy bien. Este es una mujer, eso es un factor personal. En este caso de 72 años, esa es la edad, también es un factor personal, ¿sí? Y dice que no sabe leer. Este es otro factor personal, ¿sí? Entonces, ya detectamos en este pequeño resumen lo que son las condiciones de salud, las deficiencias en función y estructura, las limitaciones y restricciones de actividad participación y las facilitadores barreras de factores ambientales, así como sus factores personales. Bien, si nosotros los queremos identificar con mayor razón, precisamente vamos a ver que la condición de salud es la osteoporosis y la fractura de cadera, ¿sí? Las principales deficiencias que tienen función, como dijimos, las detectamos en lo que es la exploración, ¿sí? Las deficiencias, ¿sí? No tenemos aquí en un estudio para ver esto, pero sí vemos que es la cadera izquierda. En cuanto a actividad participación, ¿sí? Vemos precisamente lo que señalamos con rojo y decimos aquí cuáles son sus principales limitaciones, restricciones en lo que es actividad participación. En cuanto a factores ambientales, ¿sí? En un color, bueno, yo le llamo rosa, morado, no sé bien, lila, ¿sí? Se está pintando precisamente con este color. Son sus facilitadores barreras. Y en color azul claro estamos poniendo precisamente los factores personales. Ya detecté aquí precisamente lo que son las características del funcionamiento de discapacidad de la persona, ¿sí? Nosotros estamos muy
muy encaminados a lo que es la exploración física y a la anamnesis. Lo que siempre nos falta preguntar y es difícil encontrar en muchos casos clínicos que revisamos es que se preguntemos sobre actividad, participación y factores ambientales. No tenemos que ahondar mucho, ¿sí? Ya ustedes cuando lleguen con sus pacientes, ¿sí? Pregunten, observen y pregunten precisamente esto. Bien. Ahora, vamos a hacer nuestro perfil precisamente de lo que es funcionamiento discapacidad, en donde, ¿sí? Bueno, aquí empezamos como si fuera una historia clínica. Es una mujer de 72 años analfabeta, ¿sí? Ahí estamos traduciendo, ¿eh? Nosotros lo que vimos en lo que es el resumen, que tiene como condición de salud osteoporosis fractura de cadera izquierda, en donde tiene deficiencias en lo que es función y estructura y presenta dolor en la cadera izquierda, disminución de la fuerza muscular de la extremidad izquierda, deficiencia en la movilidad articular de cadera izquierda y una marcha claudicante. Tiene una limitación para caminar en su casa, no realiza los quehaceres de la casa y tiene dificultad para bañarse y vestirse. En participación no puede desplazarse a la letrina y no va por agua arriba. Y como factores ambientales, tiene como barreras el camino escarpado, no tiene agua ni drenaje, la falta de medicamentos, la falta de recursos económicos, ¿sí? Como facilitadores utiliza la andadera, como facilitador está su hija y como facilitador utiliza el combo, ¿sí? Ya hice mi perfil de funcionamiento discapacidad, ¿sí? Ya en este momento estoy teniendo un panorama general precisamente de la exploración de mi paciente, de la anamnesis y de lo que ella me refirió, de lo que yo alcancé a observar y de lo que ella me está refiriendo o el familiar me está refiriendo, ¿sí? Bien, ¿qué sigue? Pues dar un diagnóstico. ¿Cuántos de ustedes tienen expediente clínico electrónico? ¿Cuántos de ustedes pueden registrar el funcionamiento de discapacidad en electrónico? Hay instituciones que he escuchado que ya están implementando en sus servicios, por ejemplo, Carla Barrera, creo que ella ya tiene en su servicio, ella trabaja en el Hospital de Alta Especialidad del Bajío, sí, en donde ya implementaron al menos en el servicio de rehabilitación, sí, un diagnóstico en el expediente electrónico, ¿sí? De lo que es funcionamiento de discapacidad, ¿sí? En vías está ahorita también el Hospital General de Querétaro, ¿sí? Son los que yo tengo. El CREVER estaba en eso, pero se interrumpió por otras razones, ¿sí? Teletón creo que tiene, pero no tiene para dar el diagnóstico escrito, no para ya darlo precodificado, ¿sí? Pero son hasta ahorita las unidades que sé que tienen, que conozco. Puede haber otras, ¿sí? Pero que conozco, ¿sí? Y el Instituto Nacional de Rehabilitación, que a partir del 2012 tiene su expediente clínico electrónico, 2013, sí, como tal, para registrar lo que es funcionamiento de discapacidad. Y somos la única entidad que estamos generando, bueno, el único hospital que estamos generando información sobre el funcionamiento de discapacidad, ¿sí? Que no lo solicita la Dirección General de Información en Salud, es otra cosa. Pero bueno, nosotros ya estamos generando en cada uno de nuestros pacientes la información sobre el funcionamiento de discapacidad, ¿sí? Ahora, nosotros y quienes ya están implementando su expediente clínico electrónico y lo están implementando directamente al catálogo, como lo hacemos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, sí, ya tuvimos una capacitación previa. Pero quienes no tienen esto y tienen que emitir un diagnóstico,
podríamos llamarle también diagnóstico de rehabilitación, como se le está llamando, ¿sí? ¿Cómo lo va a tener que emitir? Bueno, vamos a iniciar viendo en la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, el diagnóstico de función. Si ya tenemos nuestro diagnóstico etiológico, que es osteoporosis y la fractura de cadera, ¿sí? Entonces, el primer diagnóstico que vamos a dar va a ser el de función, ¿sí? Entonces, yo había previamente, yo ponía, tiene deficiencia en el dolor. No, el dolor es una deficiencia. Y en ese caso, el doctor Luis Manuel Torres Palacios, cuando empezó a ver mis diagnósticos, me decía, Diana, como que no queda deficiencia. Mejor, el dolor es una deficiencia, puedes poner el dolor. En ese caso, yo puse que tenía un dolor grave en la cadera izquierda. Así inicié yo, precisamente, dando mi diagnóstico en mis notas médicas, ¿sí? Bueno, les platico un poquito de historia. Yo inicié regresando de la maestría, mi maestría en Ciencias de la Salud. El doctor Ibarra me asignó al área de epidemiología. No seguí en mi área que yo venía desde el principio de rehabilitación ortopédica, sino me asignó al área de epidemiología. Es en el 2002, yo llegué de mi maestría en el 2001 y en el 2002, cuando nos presentaron lo que fue la CIF, el doctor Lozano Asensio es quien nos presentó precisamente la CIF y creo que fue a nivel nacional, ¿sí? En aquel momento el doctor Ibarra me dijo, doctora Bendaño, usted se hace cargo de la CIF. Entonces, empecé a estudiar la CIF de manera autodidacta, ¿sí? Y ya conocía lo que era la CIF. Inclusive a algunos de ustedes les tocó que yo les diera el curso de la CIF. Y entonces yo empecé a dar el curso de la CIF de acuerdo a un manual que hizo un psiquiatra, el doctor Vázquez Barqueiro, en España, quien empezó con la CIF. Y empezamos con lo que era codificación, ¿sí? No sé cuántos de ustedes alcanzaron a entenderle, ¿sí? Pero bueno, según yo le entendía. Y para hacer no, sí le entendía, miento, sí le entendía. Y para hacer lo que eran los diagnósticos, tomábamos los expedientes clínicos que todavía los teníamos en aquel momento en papel, y decíamos, aquí vamos a buscar precisamente lo que son las deficiencias, ¿sí? Y las encontrábamos, deficiencias, estructuras, deficiencias en función estructural, limitación en lo que era actividad, participación, pero eso lo encontrábamos poco y nos íbamos a ver lo que era trabajo social, ¿sí? La nota de trabajo social para encontrar un poquito de lo que era participación, ¿sí? Y factores ambientales encontramos también muy pocos, ¿sí? Entonces, esa fue la primera experiencia. De ahí, en el 2006, no antes de 2006, 2005, 2006, ¿sí? De hecho, 2005, sí, me regresaron a lo que era rehabilitación osteoarticular y entonces los pacientes que yo veía eran pacientes eh, con enfermedades articulares, como era enfermedad articular degenerativa, personal con enfermedad, pacientes de reumatología, sí, como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante. Veía a los pacientes prequirúrgicos y postquirúrgicos del área de ortopedia de infecciones óseas, pseudoartrosis, prótesis infectadas, ¿sí? Veía todo este tipo de condiciones de salud y también veía a los pacientes posoperados de deformidades neuromusculares. Entonces dije, bueno, si yo conozco la CIF, yo tengo que dar mis diagnósticos de la CIF, ¿sí? Entonces empecé haciendo precisamente lo que ustedes están viendo en este momento. Decía, bueno, dolor grave en la cadera izquierda, deficiencia grave en la fuerza muscular de la extremidad izquierda, deficiencia grave en la movilidad articular de la cadera izquierda, deficiencia en la marcha. Yo ponía de acuerdo a mi criterio, sí que quizá fuera subjetivo, porque en un, en una primera vez, en una consulta de primera vez que nosotros tenemos 30 minutos, ¿sí?
es difícil poder realizarle otras pruebas, que actualmente ya esto se ha modificado en muchos de los servicios y ya se dan su tiempo para aplicar otras pruebas. Pero en aquel momento no aplicábamos otras pruebas más que lo que era la exploración física, lo que veíamos nosotros como médicos, ¿sí? Entonces, así empecé a dar mis diagnósticos. Este es mi diagnóstico de función, ¿sí? El siguiente diagnóstico, ¿sí? Es el diagnóstico de lo que es las deficiencias en estructura, ¿sí? Bueno, aquí, de acuerdo a lo que, al resumen clínico, no puedo dar más detalle de lo que es la deficiencia en la cadera izquierda. No tengo la radiografía para ver si, la magnitud del problema, para ver en qué grado, o sea, si ya está consolidando, en qué grado de consolidación va. Entonces, ahí nada más pusimos deficiencia en la cadera. El siguiente, ¿sí?, diagnóstico es el diagnóstico de actividad-participación, ¿sí? En donde vemos que hay una limitación para caminar, que dice que se desplaza con andadera. Decimos que tiene una limitación total para los quehaceres domésticos. Ahí me dice que no realiza los quehaceres domésticos. Tiene una limitación para vestirse. No pregunté, o bueno, en este caso no preguntaron qué tanta limitación tiene, porque para poder decir qué tanta limitación tiene, es también, ¿sí? Pueden ocupar una escala de Bartel y de acuerdo a esto pueden decir qué limitación tiene. Pero también le pueden preguntar a la persona, a ver, señora, ¿qué tanta limitación, qué tanta dificultad tiene usted para vestirse? La limitación puede ser, no tiene ningún problema, tiene una limitación leve, moderada, severa o no puede vestirse. Y la señora ya te expresará qué limitación tiene precisamente ella para vestirse. Y si yo, cuando les preguntaba en participación, no, bueno, ¿qué dificultad tiene, señora? En aquel entonces veía muchos pacientes con gonartrosis y les decía, a ver, señora, ¿qué limitación tiene usted o qué dificultad tiene usted en su casa? Dice, tengo dificultad para subir escaleras. Bueno, ¿qué tanta dificultad tiene? ¿Esa dificultad es leve, moderada, severa o no puede subirlas? No, pues tengo una dificultad moderada, doctora, ¿sí? Entonces ya el paciente te está expresando la restricción o en ese caso la restricción para subir escaleras, ¿sí? Pero ya te lo está expresando ella. Aquí no expresan, aquí no se tiene registrado qué tanta limitación tenía para bañarse, ¿sí? Y bueno, aquí sí me está diciendo restricción total para desplazarse a la letrina y restricción total para ir por agua al río, porque no lo está realizando. Ahí sí puede dar yo un calificador, ¿sí? La siguiente, ¿sí?, va a hablar de lo que son factores ambientales, de lo que son las barreras y de lo que son los facilitadores. Muy bien. En este caso, observamos precisamente en el caso que el camino es irregular, la no ingesta de medicamentos, la falta de recursos económicos, la ausencia de servicios públicos, no tiene ni agua ni drenaje, ¿sí? Facilitador es la hija de la andadera y el cómodo. Aquí siempre el calificar, el dar un calificador, decir qué tanto está afectado, qué tanto es barrera o qué tanto es facilitador, es una parte muy difícil. Aquí lo hacemos nosotros de manera subjetiva, porque no sabemos qué tan facilitador es o qué tan barrera es. No existen, bueno, sí existen, ya existen algunos instrumentos para valorar lo que son factores ambientales. Entonces aquí ya va a ser la calificación en la clínica, yo estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de la experiencia clínica, ¿sí? De que ustedes van a decir, bueno, es un facilitador leve, moderado, severo, bueno, no severo, es un facilitador, es un buen facilitador, ¿sí? Cada uno va a decidir qué tan facilitador es o qué tan barrera es, o la persona decirle, bueno, ¿qué tanto le sirve la andadera? O qué tan difícil o qué tan accesible es su casa, ¿sí?
porque eso ya no estamos nosotros en la posibilidad de ir a revisarlo. Aquí quien nos ayudaría sería trabajo social, pero bueno, quienes cuenten con suficientes trabajadoras sociales y quienes cuenten con la posibilidad de ir a verlo a casa, pues qué bueno. Pero esto no ocurre en la realidad en México. Entonces tenemos, ahí sí que la persona nos tiene que expresar, estoy hablando de la clínica, ¿sí? Expresar qué tanto lo puede realizar. Bien. Entonces, este es un diagnóstico de funcionamiento o discapacidad, ¿sí? ¿Cómo lo tengo que ir desglosando? Y aquí tengo que ir diciendo, sí, qué tan facilitador o qué tan barrera es. Continuamos, ¿sí? Bueno, ya tengo lo que es mi diagnóstico, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de lo que es el reporte de funcionamiento o discapacidad, ¿sí? El reporte puede ser clínico, el que nosotros utilizamos regularmente en la vida, en nuestro diario quehacer como médicos, ¿sí? El reporte clínico. Lo realizamos en nuestra nota médica y en nuestra nota médica sí podemos sacar un diagnóstico. A veces lo hacen, a veces no lo hacen. Yo espero la mayor parte de ustedes ya se capacitó sobre la CIF y este es un repaso de lo que ya hemos visto de lo que es la aplicación clínica de la CIF, ¿sí? Llegamos hasta un diagnóstico, ¿sí? Y este diagnóstico regularmente lo damos en la clínica. También hay reportes estadísticos, ¿sí? Que es lo que yo ejemplifico cuando realizo todo lo que es el reporte anual de lo que es el funcionamiento de discapacidad a nivel del Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo solicito a los de sistemas, ¿sí? Que me den la base de datos de funcionamiento de discapacidad del 2020, del 2021, no se me pasó realizarlo este año, pero bueno, lo realizo, ¿sí? Y entonces yo empiezo a analizar precisamente todas las notas de primera vez del año, ¿sí? Y me voy a las notas solamente del 2020 o 2021, porque en el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? No damos el diagnóstico de funcionamiento de discapacidad en la historia clínica, sino lo damos la nota de primera vez del servicio al cual está acudiendo la persona. Entonces, si esta persona en el 2020, 2021, ahorita vamos a hablar del 2022, ¿sí? Ingresa en el 2022, ingresa ya sea por ortopedia, puede ingresar por rehabilitación, puede ingresar por otorrino, por audiología, fonoterapia, patología del lenguaje, por oftalmología. Sí, esta persona puede ingresar a cualquiera de estos servicios, ¿sí? De subdirecciones o a algún servicio, ¿sí? Pero bueno, lo que ocurre muy frecuentemente entre rehabilitación y ortopedia es de que si ortopedia dice, sí, es una paciente que es quirúrgica, pero primero pase a rehabilitación antes de que nosotros lo operamos. Entonces esta persona tiene una nota de primera vez en ortopedia y va a tener otra nota de primera vez en rehabilitación. O si llega el paciente conmigo y yo les decía por eso de que se detecta cuando llega el paciente, entonces dice, hola, buenos días, señora. Buenos días, señor. Buenos días, doctora. Bien. Entonces estoy observando precisamente, sí, estoy observando que esta persona no me escucha bien, ¿sí? Entonces, ya lo reviso, le doy su tratamiento y yo le voy a pedir interconsulta para audiología, ¿sí? Entonces, esta persona sí va a tener al menos 2 notas de primera vez en el año, por parte de rehabilitación y por parte de audiología. Y el diagnóstico va a ser diferente, ¿sí? Aunque quizá coincidamos en alguno de estos, ¿sí? Pero el diagnóstico va a ser diferente porque yo estoy viendo desde el punto de vista de rehabilitación, que quizás sea movimiento, ¿sí? Y audiología lo va a revisar precisamente por alteraciones en la función auditiva, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener 2 diagnósticos.
Y lo que yo me estoy enfocando no es únicamente a un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, sino me estoy enfocando precisamente a las notas de primera vez, ¿sí? Nosotros hacemos notas de primera vez y notas de ingreso y egreso hospitalario. Si hablamos de lo que es una intervención quirúrgica por parte de ortopedia o por parte de otorrino o por parte de oftalmo, ¿sí? Ellos se van a enfocar precisamente en tratar de mejorar lo que es la función y específicamente la estructura corporal. Entonces, en este momento, ellos me van a notar cómo entró, ¿sí? La deficiencia que había en la función en la estructura, ¿sí? Y van a decir cómo sale, ¿sí? Que no esperamos ver ahí mucha diferencia, pero bueno, ahí regularmente lo que van a modificar, lo que van a tratar de mejorar es la estructura, ¿sí? En rehabilitación, en audiología, en fonetría, patología del lenguaje, ¿sí? Va a ser, vamos a ver lo que era la función, la estructura, ¿sí? Que la estructura quizá la modifiquemos un poquito, que muchas veces no es lo que estamos modificando, la función quizá sí la podamos modificar, ¿sí? Pero aquí vamos a modificar, ¿sí? Lo que es la actividad participación y quizá, ¿sí? Vayamos a influir o vayamos a prescribir lo que es factores ambientales. Detectemos barreras y prescribamos facilitadores, ¿sí? Entonces, va a ser distinto lo que vamos a realizar o lo que vamos a reportar cada uno de los servicios que estemos abordando a la persona. En rehabilitación, y hablamos de rehabilitación, hospitalización en rehabilitación neurológica, que es lo más fuerte del hospital, porque, y también otra parte fuerte, nosotros es de rehabilitación pediátrica, hospitalización, pero a partir de la pandemia, sí, ha permanecido cerrado lo que es el área de hospitalización de rehabilitación pediátrica. Pero hospitalización en rehabilitación neurológica continúa. Y aquí en los pacientes, los que llegan con mayor frecuencia, sí, son las personas con afecciones o condiciones de salud neurológicas, ¿sí? Y ahí sí se ve un avance de cómo llega la persona y cómo egresa esta persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, a mí me toca reportar de manera estadística esto, ¿sí? Y bueno, no, en este momento no se los voy a mostrar, ¿sí? En este momento me voy a enfocar a lo que es la calificación de discapacidad, ¿sí? Que es la parte en que nos vamos a enfocar, que es camino hacia la certificación de las personas con discapacidad. Continuamos. El reporte clínico, ¿sí? Va a consistir en la valoración, ¿sí? Nos puede servir para lo que es la valoración, para trazar los objetivos de tratamiento de la persona, ¿sí? Esta persona a mí me llega con una deficiencia en la marcha, me llega con dolor, me llega con una deficiencia en lo que es el caminar, ¿sí? Limitación para caminar, ¿sí? Me llega con una deficiencia en la fuerza muscular, ¿sí? Llega con deficiencia en la movilidad articular, y entonces mis objetivos, bueno, tiene una limitación para caminar, ¿sí? Y entonces mis objetivos de tratamiento en ese momento va a ser, bueno, voy a empezar para tratar de disminuir el dolor, ¿sí? Y lo que yo quiera darle, o lo que crea yo como médico tratante, si le va a funcionar el medicamento, si le voy a enviar corrientes analgésicas, ¿sí? Yo voy a decir qué es lo que le voy a dar, ¿sí? Me voy a enfocar en lo que es la movilidad articular de esa cadera, ¿sí? Me voy a enfocar a lo que es la fuerza muscular de esas extremidades, primordialmente del lado izquierdo, y me voy a enfocar en lo que es la marcha, ¿sí? Y de ahí voy a tratar de mejorar lo que es el caminar, ¿sí? En lo que es utilizar bien la andadera, en tratar de dejar esa andadera y utilizar bastón, en tratar precisamente de que ella se bañe ya sin dificultad, se vista sin dificultad, ¿sí? Entonces, ahí ya voy a ir yo valorando
cuáles son los objetivos de tratamiento para esta persona que estoy viendo, ¿sí? Ok, ya lo vi, ya le di tratamiento, ¿sí? Y yo la voy a ver en 2, 3 meses, ¿sí? Y voy a ver precisamente la efectividad del tratamiento que yo prescribí, ¿sí? Cuánto mejoró en la fuerza muscular, cuánto mejoró en lo que es la movilidad articular, cuánto mejoró en lo que es la marcha, cuánto mejoró en lo que ya camine, si ya utiliza el bastón, si ya se puede bañar, ¿sí? Si ya, cómo se empieza a desplazar dentro y fuera de su casa. Todo esto yo lo voy a, bueno, algunas partes yo las voy a poder valorar y otra parte sí voy a preguntar cómo de dificultad que tenía antes a cómo ahora lo puedo o no lo puede realizar, porque va a ser difícil para mí poder ir a la casa de la persona y poder ver en realidad cuál es su desempeño en su comunidad. Sí, eso es lo difícil, ¿sí? Bueno, aquí se recomienda, ¿sí? Que seamos como clínicos muy específicos, ¿sí? Aquí dice que hay que reportar, esto lo dice así, por eso dice tercer, cuarto nivel. Y aquí lo que quiere decir es que hay que ser muy específicos y hay que tratar de dar con detalle nuestro diagnóstico, ¿sí? Bien, esa es la parte clínica. En el expediente clínico electrónico del instituto, únicamente tenemos el catálogo hasta un segundo nivel, es decir, no podemos ser tan explícitos como pudiéramos ser, pero esto lo realizamos nosotros en nuestra historia clínica, en nuestra nota médica. En nuestra nota médica nosotros estamos diciendo qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte estadística, ¿sí? Ahí damos las principales características del funcionamiento de discapacidad a nivel de población o a nivel de grupos, ¿sí? Ahí yo estoy expresando lo que está reportando todo el instituto, ¿sí? ¿Cuáles son las principales funciones, estructuras, actividad, participación y factores ambientales que estamos reportando a nivel general, a nivel del Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿sí? No estoy siendo específico, ¿sí? Bien. Bueno, nosotros con esta información aún no hemos tenido posibilidad de trazar políticas o servicios, que a nivel nacional o a nivel estatal se trata de que se haga. Pero sin esta información, si no lo reporta nadie, ¿cómo lo vamos a realizar? Porque a nivel nacional, la única información que tenemos es lo que existe de los censos nacionales y de las encuestas a nivel nacional, ¿sí? Que estas se basan en las preguntas del grupo de Washington. El grupo de Washington es un grupo de Naciones Unidas, ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud, no, de Naciones Unidas, que se agrupa para lo que son los censos y encuestas nacionales. Acordémonos que los censos y encuestas nacionales lo realizan encuestadores. En México, los encuestadores que realizan estas preguntas sí, tienen creo que un nivel de bachillerato o bachillerato trunco. Estos son contratados por INEGI o por el Instituto Nacional de Salud Pública con las encuestas nacionales de salud. Todas estas son encuestas y preguntan únicamente, se le dice, señor, ¿qué dificultad tiene para andar, caminar o mover las extremidades o mover los brazos? Utilizar los brazos, ¿sí? ¿Qué dificultad tiene para ver aún usando lentes? ¿Qué dificultad tiene para escuchar aún con sus auxiliares auditivos? ¿Qué dificultad tiene, sí, para, creo que es algo de problemas mentales, ¿sí? No me acuerdo bien cuáles son esas. Esas son las preguntas que se realizan, son únicamente 7 preguntas, ¿sí? Entonces, eso no es un diagnóstico de funcionamiento de discapacidad, ¿sí? Eso solamente es una dificultad, una limitación o restricción que tiene la persona para, ¿sí? Y si nos acordamos, discapacidad no únicamente incluye limitación o restricción. Aquí, discapacidad es deficiencia en función, en estructura corporal
limitación en actividad, restricción en participación y factores ambientales, ya sean facilitadores o sean barreras. Y tener un diagnóstico, tener una condición de salud. Todo esto no se pregunta a las encuestas, ¿sí? Entonces, la única información a nivel nacional de discapacidad es mediante estas preguntas que se realizan, sí, pero eso no es un diagnóstico, ¿sí? Ahora, inclusive el sector salud, hablamos del SIMBA, sí, que quienes están en un primer nivel de atención, a veces segundo nivel de atención, sí, hacen su reporte diario. Y quienes, bueno, hayan experimentado esto, sí, el reporte, sí, es la hoja que llenan y vienen para decir en este momento si es discapacidad. Ellos lo registran si el paciente llega de primera vez en el año, ¿sí? Independientemente de que si llega por gripa, si llega por diarrea, si llega por dolor, independientemente de por la razón que llegue, se le preguntan estas, de primera vez en el año, se le preguntan esto, ¿sí? Y registra precisamente lo que es las 5 preguntas las preguntas del grupo de Washington y cuál es la condición de salud que lo causa. No causa, sino el origen. Si este origen es congénito, si este origen es por accidente, si es por una enfermedad crónica, ¿sí? U otros. ¿Sí? Entonces, así, esto es lo que está registrando el sector salud, ¿sí? Y ahorita van a ver, les voy a hablar precisamente de la contradicción que en este caso realizó la Dirección General de Información en Salud, porque la DGIS, vamos a llamarla así, sí tiene una norma oficial mexicana acerca de lo que es información en salud y lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, la parte clínica y la parte estadística. Ahora, vamos a hablar sobre la calificación de discapacidad, ¿sí? Aquí el objetivo es determinar y calificar el porcentaje de discapacidad que tiene la persona, ¿sí? En otros países esto se realiza. En México se está realizando y lo realiza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, ¿sí? Así le vamos a llamar DIF, ¿sí? Y en este caso también lo están realizando las unidades de primer nivel de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Es quienes están emitiendo certificados de personas con discapacidad. El Instituto Nacional de Rehabilitación no lo realiza y creo que otras instituciones tampoco lo realizan, ¿sí? Solamente las instituciones de seguridad social, como hablamos del Seguro Social, del ISSSTE, de la Armada de México, del Ejército Nacional, sí emiten certificados de invalidez, ¿sí? Para pensionar a las personas en su trabajo, ¿sí? De que ya por una condición de salud, esta persona no puede realizar su trabajo. Eso es únicamente para lo que se está realizando, ¿sí? No por otra razón. Únicamente es para eso. En cambio, la institución como es el DIF, y les digo que hasta ahorita son los únicos que tengo en realidad, porque lo que emitimos el Instituto Nacional de Rehabilitación son resúmenes médicos para que la persona pueda sacar su certificado de discapacidad. Y así otras instituciones lo realizan, ellos no están como tal certificando, y ahorita les digo por qué, ¿sí? Muy bien. Aquí la información que demos tiene que ser una información precisa, detallada y específica, ¿sí? Porque ya estamos valorando a la persona, ¿sí? En los 4 componentes para determinar precisamente qué tan grave o qué tanta deficiencia en función de estructura tiene, qué tanta limitación o restricción esta persona
y sus factores ambientales facilitadores barrera, ¿sí? Esto es una gran responsabilidad para el médico, porque va la firma del médico, ¿sí? Es quien está avalando que esa persona tiene discapacidad. Lo ideal es que fuera por un grupo interdisciplinario y multidisciplinario para su valoración. Sería lo ideal. Pero bueno, sabemos en qué condiciones está el sector salud en México y no es de ahorita, es de hace cuántos años, ¿sí? Y no lo podemos eso resolver de un momento a otro. Quizá las unidades de rehabilitación que tengan más de un profesional, hablamos de un segundo, un tercer nivel, quizá lo puedan realizar. Pero sabemos que estos servicios están saturados precisamente para la atención de personas no forzosamente con discapacidad, pero personas que tienen alguna condición de salud que en ese momento tienen quizá una discapacidad temporal, quizá no la tengan, ¿sí? Y la intención es de que esta persona mejore su funcionamiento, ¿sí? Eso es a lo que están enfocados ahorita los servicios de rehabilitación. Ahora, hablamos principalmente, no es la única, de audiología, fonética, patología del lenguaje y de rehabilitación, de medicina de rehabilitación. Pero, ¿qué ocurre con las condiciones de salud que necesitan otro tratamiento, como son las deficiencias de origen mental, ¿sí? O las deficiencias viscerales o de otras deficiencias, ¿sí? Que no forzosamente sean ámbito de rehabilitación y por parte de audiología, fonética y patología del lenguaje, ¿sí? ¿Qué ocurre en estos casos? A mí, si me ponen a calificar o a certificar a una persona, ¿sí? Con una deficiencia mental, pues, es muy difícil para mí. Aquí me tengo que auxiliar del diagnóstico del psiquiatra y de las valoraciones por parte de psicología, porque eso es lo que ocurre frecuentemente, ¿sí? El psiquiatra y el psicólogo están de la mano, ¿sí? Entonces, el médico diagnostica y la psicóloga aplica pruebas, ¿sí? Para determinar, por ejemplo, el coeficiente intelectual, ¿sí? O para ahorita los niños con autismo, ¿sí? Rehabilitación quizá esté interviniendo, pero no somos los especializados para poder determinar qué tan alteradas y qué funciones son las que están alteradas en la persona con autismo, ¿sí? De los que, como ejemplo, ¿no? O las personas con esquizofrenia, o las personas con una bipolar, o sea, ¿cómo lo vamos a determinar nosotros, sí? Y va a ir nuestra firma en ese certificado de discapacidad. Esperemos que las unidades, sí, se tengan o lleguen con un diagnóstico, con una descripción bien de lo que tiene la persona, porque a esa persona quizá requiera o quizá no requiera el certificado de discapacidad, ¿sí? Por eso digo que lleva una gran responsabilidad, ¿sí? Ahora, para certificar a las personas con discapacidad, ¿sí? Tienen que llegar personas que ya tengan un diagnóstico, hayan llevado tratamiento y que a pesar del tratamiento quirúrgico, psicológico, medicamentoso, de rehabilitación, ¿sí? Estas personas ya no habrá mejoría. Es decir, estas personas tienen que tener una deficiencia permanente, ya sea en función o en estructura. Pero esa deficiencia tiene que ser permanente porque les decía que es ahí donde interviene el médico en la deficiencia y, bueno, principalmente en lo que es las deficiencias en función o estructura, ¿sí? Y si lleva rehabilitación y esta persona de no poder caminar o tener dificultad para caminar, o va a haber personas que ya no vayan a caminar, pero se les ayuda a desplazarse, a valerse por sí mismas, ¿sí? Y bueno, ya no habrá mejoría a pesar de, entonces estas personas son a las que se les va a expedir su certificado de discapacidad, ¿sí? Ahora,
muchas veces hablan de la vigencia de este certificado, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de periodicidad. ¿Con qué periodicidad vas a valorar o no vas a valorar a esa persona? Porque, bueno, ellos van a buscar un certificado de discapacidad con alguna intención. No lo buscan únicamente porque sé que tengo discapacidad y quiero afirmar que tengo discapacidad. No, lo buscan muchas veces para tener un beneficio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver otro gran problema que vamos a ver más adelante, ¿sí? Un niño, sí, que tiene, parecerá infantil, no, tiene riesgo de daño neurológico, ¿sí? Entonces, este niño, de acuerdo a lo que yo considere como médico, y le tenga que expedir su certificado de discapacidad, sí, entonces a ti, como estás muy pequeño, sí, te voy a ver cada 2 años para ver cómo vas evolucionando, ¿sí? Y tomar en cuenta precisamente los 4 componentes de la CIF para ver cómo van cambiando durante este crecimiento, ¿sí? Entonces, yo voy a determinar como médico cuándo lo voy a volver a ver para expedirle su certificado de discapacidad o para ya no expedirlo, ¿sí? Porque esa persona, este niño, mejoró. Ahora, una persona adulta que tuvo una lesión medular, sí tiene que pasar por todo el trayecto de lo que es su rehabilitación, ¿sí? Desde que le ocurrió el problema, ¿sí? Hasta que ya llevó rehabilitación, si es posible la silla que requiere, si es posible integrarlo a donde tiene que estar, ¿sí? Sí es posible, ¿sí? Tenemos que observar nosotros esto, ¿sí? Y entonces a esa persona, si me piden que la vaya, con qué periodicidad la voy viendo, quizá cada 5 años, ¿sí? Dependiendo cuál sea o cuáles consideren ustedes que es la condición de salud y esta condición de salud, cómo va a evolucionar, ¿sí? Ahí ya va a ser criterio de ustedes, bueno, desde este punto de vista, ¿sí? Cada cuándo lo van a valorar. Y hay que ver porque la persona siempre va a buscar un beneficio, ¿sí? Actualmente, quienes están certificando, ¿sí? Se les ha llenado precisamente la consulta, ¿sí? De las personas que van y buscan un certificado de discapacidad para la beca de discapacidad, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes les está ocurriendo esto? ¿Sí? O van y solicitan su resumen para sacar su certificado de discapacidad y les den el beneficio. Actualmente es por la beca de discapacidad que está otorgando el gobierno, ¿sí? A toda persona que tenga discapacidad va a acudir y les pueden dar su tarjeta, bueno, no sé ahorita cuánto les están dando el gobierno, ¿sí? Pero hay prioridad, hay a quienes se los van a dar y a quienes quizá no se los den, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Hay otros países, ¿sí? Para compararlo con México, que esta beca, ¿sí? La están dando de acuerdo al porcentaje de discapacidad, ¿sí? En España, a partir del 33% de esta persona tiene discapacidad y se le otorgan los beneficios que corresponden. En Perú, sí que he leído un poquito más sobre también con tal porcentaje de discapacidad, sí a esta persona, primero con la clasificación previa se les va a otorgar algo y con la CIF ahora también se les va a otorgar algo, ¿sí? Entonces, ahí ya no va a depender del sector salud para determinar qué beneficio se le va a dar, sino aquí va a depender de las leyes o normas del país para otorgar los beneficios a esa persona con discapacidad. Hasta ahorita en México, ¿sí? No dice nada más si la persona tiene discapacidad, se le va a otorgar esto, las placas, el acceso al transporte público. Hasta ahorita es lo que se está otorgando en México, ¿sí? En otros países, les pongo de ejemplo Ecuador, ¿sí? Por ejemplo, Ecuador
se le otorga una beca a la persona con discapacidad y además, si esta persona, si tiene una cuidadora y esa cuidadora esta persona no puede trabajar por atender a esta persona, si hasta donde yo me quedé, si a esta persona se le otorgaban $300, ¿sí? Por la atención que prestaba a su familiar muchas veces, ¿sí? Pero va a depender los beneficios del país, de las leyes. Cuenta con Femeris, doctor Romero.